Y desde Davos, allá en Suiza, se conoce este informe que ha dado mucho de qué hablar y es un informe que normalmente se presenta en los tiempos de esa reunión, de ese encuentro del Foro Económico Mundial. Por primera vez en 25 años, la extrema riqueza y la extrema pobreza crecieron simultáneamente, según el informe de esta organización Oxfam, que ha sido presentado en coincidencia con el inicio del World Economic Forum. En el informe, pues se plantea también que los gobiernos aumenten impuestos a sus residentes más acaudalados, un impuesto único sobre el patrimonio, dice, otro sobre ganancias extraordinarias, impuestos sobre el 1% más ricos de los residentes hasta al menos el 60% de sus ingresos del trabajo y capital. Oxfam cree que activar impuestos sobre el 1% más rico del mundo debe ser lo suficientemente elevados para reducir significativamente su número y su riqueza. Y los fondos, dice, redistribuirse. Pero vamos a analizar este tema con el doctor en economía Sergio Negrete Cárdenas, que además ha sido profesor en distintas casas de estudio. Sergio, gusto saludarte y nos estás acompañando desde Barcelona, así que doblemente agradecidos. ¿Es responsabilidad de los más ricos que los más pobres no avancen? No, y lo demuestra este mismo informe de Oxfam, el reporte, al destacar que en los últimos 25 años ha habido un solo tropiezo en materia de pobreza. Te quiero destacar, Gabriela, la pobreza pasa, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, de 43.6% de la población global del mundo a 8.9% en 2019. Luego viene el gran tropiezo, que es la pandemia. Pero obviamente no podemos culpar a los ricos de la pandemia. Entonces no es que la gente rica provoque gente pobre o haga a la gente más pobre. En ese sentido, no tiene mucho sentido el informe de Oxfam de como prácticamente culpar entre líneas a los ricos por los pobres. Ahora, de lo que sí habla es de cuánto se gravan las riquezas, de cuánto de esa riqueza paga impuestos y en dónde paga impuestos. ¿Qué ha cambiado en ese sentido, Sergio, en los últimos años? Siento que además esta no es una conversación nueva, hay un acuerdo ya entre países que se busca implementar un impuesto global para que estas fortunas no evadan esa obligación, si me permites. No, sí, por supuesto. Idealmente, toda persona que ya con ciertos recursos y más todavía, la gente rica debe de pagar impuestos y entre más rica, más impuestos, lo que es algo progresivo. Pero también hay un límite. ¿Qué límite? A que tú no desincentives la creación de la riqueza, a que tú no empujes a los ricos a irse a otra parte. Porque en lo que es extraordinariamente fantasioso el informe de Oxfam es en esperar que todos los países del mundo van a aplicar esto. Evidentemente eso no va a ocurrir. Podemos debatir si es deseable o no, pero no va a suceder. Y entonces, para que tú no provoques un éxodo... ¿Por qué no va a suceder? Perdóname, Sergio. Porque muchos gobiernos, al contrario, lo que van a tratar de hacer es atraer recursos, atraer a esa gente rica que huye de otros países, vamos a decirlo así, precisamente para que traigan su dinero ahí. Entonces, esta desigualdad impositiva, que es algo que ocurre en todo momento, lleva a que no pueda centrarse este informe de Oxfam, que propone una especie de impuestos generalizados mundiales, ¿no? Que todo el mundo aplique los mismos impuestos muy elevados al ingreso y a la riqueza. Entonces, es por eso que no se puede. Nunca se ha podido y realmente no podemos esperar que eso ocurra. Ahora, hablamos siempre de los más ricos y pensamos directamente en esa captura del poder político, la influencia, pero siendo más también las millones de personas que menos tienen, afectado por la pandemia, exacerbado por la guerra en Ucrania con los altos precios de los alimentos y también de la energía, ¿qué tipo de presión ejercen estos otros sobre las autoridades en las democracias hoy día? No. A ver, el poder, la influencia, el cabildeo de los ricos es absolutamente real. También es muy real que los políticos saben que a quienes tienen que convencer es a millones. Y esos millones de habitantes, por desgracia, en cada uno de sus países, no son ricos. O sea, la gran mayoría es en clase media, clase baja, habrá de todo absolutamente. Pero los muy ricos son una extraordinaria minoría. Ese poder de influencia es real,
pero por otra parte, quien se quiere conservar en el poder o llegar al poder en una democracia, sabe perfectamente qué tiene que hacer. Y eso, por cierto, es algo que carece mucho el informe de Oxfam. Es una lástima. Una organización dedicada a reducir la pobreza, lo que habla es de reducir el número de ricos y no de las grandes lecciones que ellos mismos han derivado de cómo reducir la pobreza. Que eso es lo que tienen que estar haciendo los gobiernos, que eso es lo que ofrecen muchos políticos con o mayor éxito, pero finalmente es lo que se tiene, ese es el papel de los gobiernos, fomentar la creación de la riqueza y ayudar a crear un piso parejo en educación, en salud, en seguridad, para que los pobres puedan enriquecerse. O sea, se trata pues de enriquecer a los pobres y no de empobrecer a los ricos. Entonces, los mensajes que para ti son útiles, prácticos, urgentes, si se quiere, para países de ingreso medio en nuestra región, ¿cuál sería? Mira, sí está en el reporte de Oxfam, por desgracia es muy breve. Comenta precisamente que el gasto público, ese dinero extra que busca Oxfam, se debe de dedicar a educación, a salud, también menciona alimentación. Eso sería extraordinario, que los gobiernos, y América Latina, por desgracia, es un gran ejemplo negativo, dejen de tirar dinero en empresas estatales, en petróleo, en muchas cosas que pueden hacer perfectamente el sector privado, y se enfoquen, genuinamente se enfoquen a reducir la pobreza y, por supuesto, siendo América Latina, por desgracia hay que decirlo, también que ese dinero que se recaude de los ricos o de quien sea, por favor, que no vaya a terminar en la bolsa de los políticos, que son entonces los nuevos ricos. O sea, ¿qué quiero decir? Corrupción. Hay que cuidar muchos aspectos, pues no es tan simple, ojalá lo fuese, como decir más impuestos a los más ricos. No es realmente el camino que hay ahí. No, y bueno, entonces en un momento de poco crecimiento económico, yo te preguntaría, dentro de este informe de Oxfam, ¿qué agregarías tú que hay que enfatizar del rol de los gobiernos, del rol de la empresa privada, del rol de la sociedad civil? Lo que habría que hacer es que Oxfam tiene gran experiencia en esto, está en países muy pobres, están trabajando muy duro por la gente pobre. Entonces, lo que debería de hacerse es precisamente eso, esas líneas, esos planes, esos proyectos, no solo con dinero público, también, sino con dinero privado, y fomentar la empresa privada, el empleo. La principal fuente para salir de la pobreza es tener trabajo, primero mal pagado, sin duda alguna, en países pobres o relativamente, y de ahí se va subiendo a medida que aumenta la productividad. No hay otra salida, no hay otro país, no hay otro esquema, no hay nada que se haya demostrado mejor en los últimos 200 años de la humanidad que el enriquecimiento impresionante vía el aumento de la mejora tecnológica, de la educación, que se permea a la población, y esa mejora en la productividad te permite aumentar los salarios. Sí, está la cuestión de la riqueza, del patrimonio acumulado que tanto ataca Oxfam, pero lo relevante ahora para el pobre es ganar más, no es... Pues Sergio, es muy buena este análisis. Creo que perdimos una parte de la señal, pero al final del día creo que ha quedado claro en esta perspectiva que nos has entregado, Sergio. Él es el profesor Sergio Negrete Cárdenas, doctor en Economía.